Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio para mí una vez más estar a través de estos medios conectados para seguir estudiando la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por este nuevo día, por el cuidado de la noche, por su bendición y su protección hasta este momento. Y confiamos en el Señor que durante el resto de este día esa bendición también pueda estar sobre cada uno de nosotros. No solamente la bendición física, no solamente la prosperidad o la tranquilidad física, mental, sino que sobre todas las cosas, en este día tengamos grandes victorias espirituales. Que en este día le permitamos a la palabra de Dios internalizarse en nuestras vidas, venir a cada uno de nosotros, tomar nuestros corazones y transformarnos para honra y gloria del Señor. Estamos llegando al capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un capítulo apasionante, emocionante. Es el capítulo inaugural de la iglesia cristiana, de la iglesia de los apóstoles. Es el capítulo donde se introduce entonces el Israel o la figura del Israel espiritual. Aquellos que deciden aceptar al Señor, aceptar la salvación que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Comienza indicándonos que era el día del Pentecostés, era una de las tantas fiestas espirituales que los judíos celebraban allí en la capital, en Jerusalén. Y dice la Biblia que estaban juntos y unánimes. Yo quiero enfatizar estas dos palabras que aparecen allí en la versión Reina Valera 60 y que me encanta la forma como se presenta, cómo se traduce o cómo indica lo que los discípulos estaban haciendo. Ya hemos visto en el primer capítulo que ellos dedicaron tiempo a la oración, tiempo a la confesión, tiempo al arrepentimiento, dedicaron tiempo a pedirse perdón los unos a los otros. Y ahora el día del Pentecostés, el día central de esta fiesta, los consigue a ellos juntos. Es decir, estaban en el mismo lugar, pero no solamente los consiguen juntos, sino que los van a conseguir unánimes. ¿Qué significa esto? No solamente estaban juntos físicamente, sino que también estaban juntos en propósitos, juntos en deseos de trabajar para el Señor. Y muchas veces a nosotros en la iglesia nos falta la unanimidad. Estamos juntos, vamos al mismo templo, adoramos a la misma hora, estamos todos sentados juntos, pero no hay unidad de criterio. La unanimidad o la unidad no significa que todos pensamos iguales, no significa que todos somos borregos, no significa que la personalidad de uno se elimina por la personalidad de otro, no. Lo que indica es que hay una unidad de propósito, un deseo de terminar la obra del Señor, un deseo de predicar el Evangelio con pasión, un deseo de decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es decir, tenemos juntos el propósito de llegar al reino de los cielos. Y mientras caminamos en esta vida, predicamos y nos ayudamos los unos a los otros. Eso es lo que quiere decir la expresión juntos y unánimes. Y cuando estaban juntos y unánimes, la Biblia dice que vino un estruendo, un viento de repente, y se repartieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de aquellos 120 que estaban allí en el aposento alto reunidos, y el Espíritu Santo vino con poder. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, lo que se conoce como la lluvia temprana. Y cada quien empezó a hablar en lenguas diferentes. Cada quien empezó a expresar el Evangelio en una lengua distinta a la suya. Recuerden, dice la misma Biblia, dice allí mismo el capítulo número 2, que estaban en Jerusalén en esos días. Entonces judíos de diferentes lugares. Ellos venían a adorar, venían a cumplir con la fiesta, venían a cumplir el requisito de la fiesta del Pentecostés, pero no hablaban el idioma
nativo, ya lo habían perdido por estar hablando o estar viviendo en otros lugares, eran descendientes de los primeros que se fueron. Y allí estaban escuchando el evangelio en sus propias lenguas. Estaban escuchando el evangelio en su propio idioma. Cada quien lo recibía en su lengua original. Y entonces hay una gran confusión entre ellos. Algunos pensaron que estaban borrachos, que eran ebrios, pero sin duda alguna es una conclusión completamente ilógica, porque nadie borracho aprende a hablar un idioma extranjero. Y entonces dice la palabra de Dios que Pedro se coloca de pie. Pedro se coloca al frente y explica lo que exactamente está ocurriendo. Él dice: no estamos ebrios, son las 9 de la mañana y nadie estaba ebrio a esa hora. Simplemente este es el cumplimiento, y cita una profecía de Joel, que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura, sería derramado el Espíritu Santo sobre todo ser humano, para que por la gracia de Dios se predicara el Evangelio. Y comienza a predicar el primer sermón evangelístico de la iglesia. El primer sermón evangelístico de la iglesia cristiana, de la nueva iglesia. Bendito sea el Señor. Y hace alusión a Cristo Jesús, lo presenta como el Mesías, aquel a que hace poquito ellos mismos gritaron: crucifícale, pero Pedro dice: ustedes lo han hecho por ignorancia, y entonces lo presenta como el Salvador. Y el sermón estuvo tan lleno del Espíritu Santo, fue transmitido en el poder del Señor, porque dice el verso 37 que al terminar Pedro de predicar, los que estaban allí reunidos le dijeron a él y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mira que cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que predicamos la palabra de Dios, debe haber un resultado. Tiene que haber una decisión, bien sea por Jesús o bien sea en contra de Jesús, pero tiene que haber una decisión. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta cita ha sido un poco mal interpretada por algunos que afirman que el bautismo es solamente en el nombre de Jesús. Pedro no está desmintiendo lo que ya Jesús ha enseñado, la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente lo que Pedro está invitando a la gente es a aceptar a Jesús como el Salvador, a aceptar a Jesús como el Mesías, al que ellos habían rechazado. Todos los que estaban allí adoraban a Dios, creían en Dios, creían en el Padre, pero habían rechazado al Hijo, habían rechazado a Cristo Jesús. Por eso Pedro les invita a que acepten a Jesús como el Salvador, y les hace una promesa: si ustedes aceptan a Cristo como el Salvador, sus pecados van a ser borrados y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y en respuesta a esta predicación, y en respuesta a esta invitación, 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador en esa oportunidad. Me impresiona cómo Pedro pudo llegar a tantos. Y no hay otra respuesta que no sea: estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere multiplicar esos milagros. Hoy el Espíritu Santo quiere alcanzar a muchos más. Pero el problema es que tú y yo estamos trabajando para el Señor sin el Señor. Estamos trabajando para el Señor sin el poder del Espíritu, usando fórmulas humanas, usando tretas humanas, estrategias humanas. Y hemos olvidado que el evangelismo es una obra del Señor. Dios nos ayude para que seamos llenos del Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo para predicar.
y resultados maravillosos se verán. No para honra y gloria de nosotros, no para que nosotros destaquemos, sino para que el Señor destaque. Gloria a Dios. Dice la Biblia, continúa en este capítulo diciéndonos que aquellos que aceptaron la doctrina, que aquellos que fueron recibidos en la iglesia, entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hay algo interesante, algo que vale la pena resaltar y pedir a Dios que nos ayude para imitar aquello. Dice que había una unidad total entre ellos, tanto así que nadie llamaba suyo lo que tenía, sino que todo lo que tenían era de todos y era dado al más necesitado, era dado al que más lo necesitaba. Elena de White tiene una cita interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de esto. Ella dice, palabras más, palabras menos. Lo estoy no diciendo literal, pero estoy diciendo lo que dice. Ella dice que si queremos ir al reino de los cielos, si queremos ir a la Canaán celestial, si queremos ver a Cristo Jesús, la piedad primitiva debe renacer entre nosotros. Debe volver ese espíritu. Y ese espíritu solo volverá cuando el Espíritu Santo nos dirija, cuando le pidamos al Espíritu Santo que conduzca nuestras vidas, que conduzca nuestra experiencia, que nos bautice diariamente. Me encanta cómo cierra este capítulo. Dice el último versículo, que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que iban a ser salvos. Es decir, la salvación es una iniciativa del Señor y era Él el que tocaba corazones para añadirlos a la iglesia. Hoy esa debe ser la oración de todos aquellos que predicamos. Señor, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Añade a la iglesia a aquellos que están listos para el reino de los cielos. Permítenos llegar a ellos. Debe ser nuestra oración y nuestro clamor. Que Dios nos permita mirar estas lecciones y ponerlas en práctica. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Bendito seas y gracias por el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Padre, permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que ese sea nuestro mayor anhelo, nuestra mayor necesidad. Espíritu Santo, toma el control de nuestros corazones, toma el control de nuestra mente y permítenos gozarnos en ti. Utilízanos, Señor, para la edificación del reino, para la predicación de la palabra y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos, amigas. Un feliz día para cada uno de ustedes.